Muy buenas noches, amados hermanos y amigos aquí en Trujillo, Perú. Es para mí una bendición grande estar con ustedes para compartir unos momentos de compañerismo espiritual alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para eso quiero leer en San Mateo primeramente, capítulo 16, versos 27 al 28, donde nos dice Jesucristo: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Nuestro tema para esta ocasión es la recompensa del Hijo del Hombre con sus ángeles. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Conforme a esta escritura, es en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles que personas, ciudades y naciones serán recompensadas. Y la recompensa va a depender de la actitud que hayan tenido esas personas, ciudades, pueblos y naciones. ¿Frente a qué? Frente al programa divino correspondiente al tiempo que les ha tocado vivir. Ahora veamos a través de la Escritura diferentes lugares que nos hablan acerca de la venida del Hijo del Hombre y su recompensa. Por ejemplo, tenemos las promesas del Hijo del Hombre aquí en San Mateo capítulo 24 y verso 30 al 31, donde dice: porque el Hijo del Hombre, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora aquí tenemos la promesa de la venida del Hijo del Hombre en el cielo, siendo vista en el cielo, y siendo vista en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y luego también tenemos aquí la promesa del recogimiento de todos los escogidos por medio del ministerio de los ángeles del Señor, siendo enviados con el mensaje de la gran voz de trompeta. Ahora, para poder comprender este misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles y el recogimiento de los escogidos con la gran voz de trompeta, y también comprender la señal del Hijo del Hombre en el cielo, nosotros necesitamos conocer cómo ha estado moviéndose el programa divino desde el tiempo en que Jesús vino por primera vez, murió en la cruz del Calvario y luego resucitó y ascendió al cielo. De ahí en adelante encontramos que Cristo se sentó en el trono de Dios en el cielo y ha estado haciendo intercesión en el cielo por cada persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, para así ser redimidos con la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Él es nuestro abogado y es también nuestro Redentor. Así es que hemos lavado nuestros pecados en la sangre de Jesucristo, y Él, como intercesor, como sumo sacerdote, ha mostrado que su sangre fue derramada allí en la cruz del Calvario por cada uno de ustedes y por mí también.
Y cuando hemos venido a Cristo delante de Dios, hemos sido limpios de todo pecado por medio del sacrificio que Cristo llevó a cabo 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Ahora, Cristo ha estado llevando a cabo una labor de construcción, construyendo su iglesia, representada su iglesia en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón, porque la iglesia del Señor Jesucristo es el nuevo templo donde Dios morará en toda su plenitud. O sea que no se va a necesitar más el tabernáculo que construyó Moisés, y ya ese ni se sabe dónde está, ni se va a necesitar el templo que construyó Salomón. Ese también fue destruido, y el que estaba en los días de Jesús también fue destruido. Y allí en Jerusalén, donde estaba el templo de Salomón y el templo que estaba en existencia en los días de Jesús, allí lo que existe en la actualidad es otro templo, la mezquita de Omar. No es un templo hebreo. Por lo tanto, el pueblo hebreo no ha podido ofrecer a Dios sacrificios por el pecado, no ha podido ofrecer la expiación o el macho cabrío de la expiación una vez al año, el día 10 del mes séptimo de cada año. Por lo tanto, el sumo sacerdote no ha podido entrar más al lugar santísimo del templo que estaba allá en Jerusalén, pero no hay ningún problema. Cristo tiene la solución a ese problema. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así es que hay un sacrificio ante la presencia de Dios para gentiles y también para los hebreos. Y no se necesitan más sacrificios de animalitos, porque ya el verdadero Cordero de Dios, que es un hombre, nuestro amado Señor Jesucristo, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre allí por nosotros y nos limpió de todo pecado. Y ahora, cuando la persona lo recibe como su Salvador, por medio de la fe en Cristo, se efectúa o se hace efectivo en la persona toda esa obra de Cristo en la cruz del Calvario, y queda limpio de todo pecado. Y luego recibe el Espíritu de Jesucristo y obtiene el nuevo nacimiento así, y recibe así un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Cristo ha estado llevando a cabo esa labor en las diferentes etapas o edades de su iglesia, produciendo así el nuevo nacimiento del cual le habló Cristo a Nicodemo. Y así Él ha estado creando un nuevo templo, un nuevo tabernáculo para Dios morar en toda su plenitud en ese templo. Mientras tanto, Dios ha estado morando en las primicias o en una porción de edad en ese templo. Son las primicias del Espíritu. Encontramos que también en cada persona como individuo ha estado las primicias del Espíritu cuando ha recibido a Cristo como su Salvador y ha recibido su Espíritu Santo, y así ha recibido un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Pero la promesa para el día postrero es que en adición a las primicias tendremos la plenitud y obtendremos un cuerpo eterno. Nosotros los que vivimos y los que han partido recibirán un cuerpo eterno también, resucitarán en un cuerpo eterno. Pero vean ustedes por cuanto Cristo ha estado construyendo un templo, un tabernáculo para Dios morar en toda su plenitud en él, y ese templo es compuesto por seres humanos. Encontramos que de edad en edad ha estado construyendo ese templo en la misma forma en que Moisés y Salomón construyeron el templo de Dios en el tiempo en que ellos vivieron. Vean, hay atrio, hay lugar santo y lugar santísimo. El lugar del atrio está desde Adán hasta el tiempo de Cristo. La raza humana estuvo pasando por el tiempo del atrio, y por eso encontramos esos sacrificios que ellos efectuaban. Luego encontramos que luego de la muerte de Cristo, muerte, resurrección y ascensión al cielo, el día de Pentecostés comenzó la dispensación de la gracia. Se pasó de la dispensación, vean ustedes, de la dispensación de la ley, se pasó a la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia corresponde al atrio, y la dispensación de la ley corresponde al atrio. La dispensación de la gracia corresponde al lugar santo,
Y vean ustedes, cuando Jesús estaba sobre la tierra y fue bautizado por Juan el Bautista, se estaba entrelazando con la dispensación de la ley una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Y luego, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, muerte, resurrección y ascensión al cielo, y luego la venida del Espíritu Santo sobre 120 personas, comenzó plenamente la dispensación de la gracia. Ya la dispensación de la ley llegó hasta allí. Y por eso es que mientras estaba en el entrelace, antes del día de Pentecostés, ustedes pueden encontrar que el mismo Jesús fue circuncidado al 8º día, y se ofrecieron por Jesús, o por la purificación para María también, unos palominos y todas esas cosas conforme a la ley. Pero luego del día de Pentecostés en adelante, ya no se necesitaban más cosas de la ley, porque ya en Cristo todo estaba cumplido. Cristo cumplió la ley, y de ahí en adelante ya la dispensación de la gracia comenzó de lleno, y la dispensación del reino hasta allí había llegado. En el entrelace, vean ustedes, comienza a correr una nueva dispensación, mientras la otra está llegando a su final. No ha llegado por completo a su final, pero está llegando. Así es que vean ustedes estos entrelaces que existen de edad en edad y de dispensación en dispensación. De edad en edad también hubo diferentes entrelaces. O sea, de la primera edad a la segunda edad hubo entrelaces, de la segunda a la tercera, de la tercera a la cuarta, de la cuarta a la quinta, de la quinta a la sexta, y de la sexta a la séptima. Y luego el entrelace entre la séptima y la edad de la piedra angular, que es la edad eterna, la edad octava. Por eso está representado en el 8, porque el 8 representa eternidad. Ahora vean ustedes, Dios no envía dos profetas mayores al mismo tiempo. O sea, para una misma edad no hay dos mensajeros, solamente uno. Y para una dispensación no hay dos profetas mensajeros dispensacionales, sino uno solo. Pero en algunas ocasiones encontramos dos profetas en la tierra a la misma vez. Por ejemplo, en el caso de Jesús y Juan el Bautista, estos dos profetas estaban en la escena a la misma vez, pero pertenecían a edades diferentes y dispensaciones diferentes. Juan fue el último profeta de la dispensación de la ley. Por eso Jesús mismo dijo acerca de Juan el Bautista, en el capítulo 11, versos 11 en adelante, hablando de Juan el Bautista, vamos a ver un poquito antes, verso 9 en adelante, dice: pero ¿qué salisteis a ver? A un profeta, sí os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Eso lo había dicho el profeta Malaquías y el profeta Isaías también. Isaías había hablado en el capítulo 40 y Malaquías en el capítulo 4 del precursor de la primera venida de Cristo. Dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se levantó otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. El más pequeño del reino de los cielos es mayor que ¿quién? Que Juan el Bautista. El más pequeño de los miembros del cuerpo místico de Cristo es mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Lo primero es que Juan el Bautista pertenece al pueblo hebreo, que es el pueblo de los siervos de Dios. Y el más pequeño del reino de los cielos pertenece a la iglesia del Señor Jesucristo, que es el pueblo de los hijos e hijas de Dios, de los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. ¿Y qué es mayor? ¿Un siervo o un hijo? ¿Qué es mayor delante de Dios? ¿Un siervo de Dios o un hijo de Dios? Un hijo de Dios es mayor que un siervo de Dios, así como en una familia, en una casa, encontramos que para el padre de esa familia es mayor
un hijo suyo que un siervo que él tenga. Y así es en la casa de Dios. Por eso Juan el Bautista, aunque fue tan grande, un hijo de Dios, un miembro del cuerpo místico de Cristo, recién nacido en el cuerpo místico de Cristo, es mayor que Juan el Bautista. ¿Ven lo sencillo que es? Y parecía ser difícil comprender esa escritura. Como un profeta tan grande puede ser menor que una persona del cuerpo místico de Cristo que esté naciendo en el cuerpo místico de Cristo, que todavía no ha hecho nada, y sin embargo esa persona es mayor que Juan el Bautista. Y no solamente que Juan, sino que es mayor que cualquiera de los siervos pertenecientes al pueblo hebreo. Ahora sigue diciendo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Profetizaron hasta quién? Hasta Juan, dice Jesús. Pero Jesús estaba profetizando también, luego de Juan el Bautista. Jesús está profetizando en una nueva dispensación, la dispensación de la gracia, que se está entrelazando con la dispensación del reino. Juan está en la dispensación, la dispensación de la gracia se estaba entrelazando con la dispensación de la ley. Y Juan estaba en la dispensación de la ley, era el último profeta de la dispensación de la ley, y Jesús estaba en una nueva dispensación y era el profeta de esa nueva dispensación. Y se están entrelazando así esas dos dispensaciones. Juan el Bautista fue el precursor de Jesús, y Juan el Bautista anunció que vendría después de él otro mayor que él, el cual les bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Ahora, Juan el Bautista, vean ustedes, estaba en otra dispensación. La dispensación de la ley fue el último de esa dispensación, y Jesús fue el primero de la dispensación de la gracia, porque el primero siempre es el ángel mensajero dispensacional para esa nueva dispensación. Ahora miren cómo sucede todo esto. El séptimo mensajero de la septimidad de la iglesia hebrea fue el último mensajero de la dispensación de la ley. Ahora, ¿cuál será el último profeta mensajero de la dispensación de la gracia? El séptimo ángel mensajero de la septimidad de la iglesia gentil. Y él anunció que después de él vendría otro. Ese será el profeta mensajero de la dispensación del reino, para una nueva dispensación que se está entrelazando con la dispensación de la gracia. Ahora vean así como Jesús, aunque estaba en una nueva dispensación, miren de qué estaba hablando. Estaba hablando de todas las cosas que Dios habló por medio de Moisés, de los demás profetas y de todo lo que habló Dios en los salmos. Y así estará el profeta de la dispensación del reino, hablando también de todo lo que Dios habló en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hablando de todas las cosas que fueron habladas tanto en la dispensación de la ley como en la dispensación de la gracia y como en las dispensaciones anteriores. Y así él tomará todo lo que ya fue hablado y lo traerá a luz, y traerá más luz Cristo por medio de él acerca de todas esas cosas que fueron habladas en otro tiempo. Y las cosas correspondientes a nuestro tiempo, a la dispensación del reino, serán abiertas. Todas esas escrituras que corresponden a la dispensación del reino serán abiertas para ser entendidas, y así será manifestado Cristo en la dispensación del reino y realizar su programa correspondiente a esa nueva dispensación. Cristo estará manifestado en su ángel mensajero, en el profeta de la dispensación del reino. El ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Ese ángel es solamente el profeta mensajero de la dispensación del reino, en el cual Jesucristo, el Espíritu Santo, estará manifestado. Ahí estará el ángel del pacto, el ángel de Jehová, Jesucristo nuestro Señor, manifestándose en el día postrero y dándonos a conocer todas estas cosas que
deben suceder pronto en este día postrero. Y así será como en el día postrero los escogidos de Dios estarán escuchando la voz de Cristo, así como fue escuchada la voz de Cristo en cada edad por medio del mensajero de cada edad. Y se llevó a cabo la obra de Cristo por medio del mensajero de cada edad, en cada edad del pasado. Vean cómo sucedió en cada edad del pasado. Por medio de San Pablo, allá en Asia Menor, Cristo estuvo manifestado y llevó a cabo la obra correspondiente a esa primera edad de la iglesia gentil, allá en Asia Menor, en medio de los que vivieron en Asia Menor. O sea que el pueblo correspondiente para la primera edad, el territorio fue Asia Menor. Y hubo allí miles de personas de Asia Menor que recibieron a Cristo como su Salvador y entraron a la primera edad o etapa de la iglesia gentil. Aunque ellos no comprendieron claramente que estaban viviendo así en la primera edad de la iglesia gentil, ellos no comprendieron estas cosas, ni siquiera para ese tiempo todavía no habían sido dadas a conocer estas 7 edades de la iglesia gentil, las cuales fueron dadas en el libro del Apocalipsis. Así es que podemos ver que comenzaron esas etapas, las cuales estaban en el programa divino, y comenzaron a ser manifestadas. Y la segunda etapa de la iglesia del Señor Jesucristo pasó a Europa, a un territorio europeo. Allí envió Cristo a Ireneo, y por medio de Ireneo Cristo estuvo manifestado, hablándole al pueblo en el idioma que hablaba Ireneo y llevando a cabo su obra correspondiente a la segunda etapa o edad de la iglesia gentil, llamando personas de ese territorio europeo y colocándolas en el cuerpo místico de Cristo. Recuerden que en la obra que Cristo realiza están los escogidos, los primogénitos escritos en el libro de la vida del Cordero, los cuales son los que creen en Cristo como su Salvador y nacen de nuevo, o sea, reciben el Espíritu de Cristo, nacen en el reino de Dios y así tienen un cuerpo teofánico. Luego también está el resto del cristianismo que cree en Cristo como su Salvador, pero que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y aunque esas personas no han recibido el bautismo del Espíritu Santo y no han formado parte o no forman parte del cuerpo místico de Cristo, o sea, no son parte de la iglesia novia de Cristo, con todo y eso ellos tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, en la otra sección, y ellos no se perderán. Porque así como una persona tiene muchos hijos, pero uno solo es el primogénito, Dios tiene muchos hijos, pero uno solo, un solo grupo es el grupo primogénito, que son los que nacen de nuevo. Ahora podemos ver que es una bendición grande también cuando no solamente entran los escogidos, los primogénitos, sino que entran los demás que tienen también sus nombres escritos en el libro de la vida, en la otra sección, los cuales son de ayuda para los escogidos de Dios. Y trabajan con los escogidos de Dios y son de bendición en la obra de Dios. Y por esa causa sus nombres permanecen escritos en el libro de la vida. Y ellos recibirán la recompensa de parte de Cristo, la recompensa de vida eterna. Recompensa que recibirán cuando se lleve a cabo el juicio final, resuciten ellos y se presenten ante el trono blanco para ser juzgados, y en ellos se cumplirá lo que está escrito en San Mateo, capítulo 25, verso 31 al 46, donde Cristo dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Ahora vean ustedes, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis,
Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ahora miren aquí cómo estas personas que fueron de ayuda para los escogidos de Dios, esos pequeñitos de los cuales Cristo dijo: el más pequeño del reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. De esos pequeñitos es de los cuales Cristo está hablando aquí. Son los miembros del cuerpo místico de Cristo, son su iglesia, los cuales estarán allí en ese juicio final. En el juicio del trono blanco estarán con Cristo para llevar a cabo con Cristo el juicio, tanto de todos los seres humanos como individuos, como también de los ángeles que cayeron. Ahora encontramos que esto es también de lo cual nos habla el libro del Apocalipsis en el capítulo 20 y verso 4 en adelante. Dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Estos son los pequeñitos, los escogidos, vean ustedes, los que reinarán con Cristo 1000 años. Pero luego que todo esto ocurre y que reciben facultad para juzgar, ¿quiénes son los que reciben esa facultad con Cristo? Son los miembros del cuerpo místico de Cristo. Y ahora en Apocalipsis capítulo 20 verso 11 dice, verso 11 en adelante dice: y vi un trono blanco, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló, y ningún lugar se encontró en ellos, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Ve? En ese libro están escritos los nombres de todas las personas que fueron de ayuda a la iglesia del Señor Jesucristo en las diferentes etapas o edades. Y en ese libro están escritos los nombres de los que fueron ayuda también para el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Ahora sigue diciendo: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. O sea, el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue borrado del libro de la vida si estaba escrito, y si no fue borrado y no está, es que nunca fue escrito allí su nombre. Porque hay seres humanos que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, hay otros que sí lo tienen escritos, y hay otros que lo tienen escritos pero es borrado del libro de la vida. Y hay otros que tienen sus nombres escritos
en la otra sección, en la sección más importante, que es la sección del libro de la vida del Cordero. Esos son los nombres de los primogénitos de Dios, escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Ahora, vean cómo todo esto está señalado para llevarse a cabo. Ahora, vean ustedes que en esta parábola de Jesús del capítulo 25 nos dice que entraron al gozo de su Señor, entraron al reino de Dios. ¿Por qué? Estos aquí, el rey les dijo, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vean, eso no son los escogidos, sino son las personas que han ayudado a los escogidos de Dios. Son las personas que han sido de bendición para los escogidos. Y Cristo dijo: cualquiera que diere un vaso de agua fría a uno de estos mis pequeñitos, no perderá su recompensa. Mostrando que hasta el favor más pequeño que se haga a un escogido de Dios tiene su recompensa. Como también cualquier cosa que se haga en contra de un escogido de Dios tiene su recompensa también, la cual no es favorable para la persona que haga algo en contra de un hijo de Dios. ¿No dijo Cristo que hacer algo en contra de uno de estos pequeñitos, escandalizar a uno de estos mis pequeñitos, sería algo terrible? Dice: mejor le fuera que amarrarse ¿qué? Una cadena, un collar, amarrarse una piedra de molino en el cuello y lanzarse a lo profundo del mar, que escandalizar a uno de estos mis pequeñitos, que hacer algo en contra de uno de estos mis pequeñitos. Estos pequeñitos son los escogidos de Dios, los primogénitos de Dios, los que han recibido a Cristo como su Salvador y han nacido de nuevo, por consiguiente tienen un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Son los miembros del cuerpo místico de Cristo, los miembros del templo espiritual de Jesucristo. Son la niña de los ojos del Señor Jesucristo. Ahora vean ustedes, para esos pequeñitos Cristo ha enviado ángeles mensajeros. San Pablo en Europa, Ireneo allá en Europa, San Pablo en Asia Menor, San Pablo en Asia Menor, Ireneo en Europa, Martín en Europa, Colombo en Europa, Lutero en Europa y Wesley en Europa también. En diferentes naciones europeas envió estos mensajeros para, por medio de ellos, Cristo estará manifestado y llevar a cabo su obra correspondiente a esas etapas. Y luego en Norteamérica envió al reverendo William Marion Branham, en el cual estuvo Cristo manifestado hablando en el idioma inglés. Ese fue el idioma que usó en la séptima edad de la iglesia gentil. Vean que para cada edad ha usado un idioma, el idioma correspondiente al mensajero de esa edad. El idioma del mensajero es el idioma de Jesucristo para él hablarle a su pueblo en esa etapa. Y ahora vean ustedes los que han ayudado a esos mensajeros y al grupo de cada edad, aunque no sean esas personas escogidas, escritas en el libro de la vida del Cordero, tienen sus nombres escritos en la otra sección. Por lo tanto, sus nombres permanecen ahí escritos, y cuando sean juzgados aparecerán sus nombres allí y entrarán a vida eterna. Ahora ellos no resucitan en este día postrero al principio, o sea, no resucitan en la primera resurrección, sino después que el día postrero haya terminado, después que el reino milenial haya terminado. Y ellos resucitarán en sus cuerpos de carne, no en cuerpos glorificados, sino en cuerpos que serán dados por Dios, pero después entrarán a vida eterna. Ahora podemos ver cómo todo esto ha estado moviéndose para luego en el juicio final recibir la recompensa. Ya esas personas
nada pueden hacer, ni en favor ni en contra, porque ya su tiempo terminó. Los que obraron en contra de la iglesia del Señor Jesucristo no pueden hacer nada en favor ahora para arreglar el problema que tienen, porque es un grave problema delante de Dios, porque ya ellos tienen las obras por las cuales van a ser juzgados allá en el juicio del trono blanco. Y los que hicieron bien tienen las obras ya por las cuales serán juzgados y entrarán a vida eterna después del reino milenial allá en el juicio final. Y ahora nos encontramos nosotros en el tiempo final, donde ya podemos ver que la séptima edad de la iglesia gentil ha terminado. La obra de Cristo en la séptima edad ha terminado. La obra de Cristo en el territorio de la séptima edad ha terminado. Es el territorio de Norteamérica. Y el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Marion Branham, el cual vino con el espíritu y virtud de Elías, dijo que el espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, había volado, se había ido de Norteamérica, aunque todavía estaba en el mensajero, pero había volado, o sea que se estaba alejando de Norteamérica. Así como cuando terminó la primera edad de la iglesia gentil, el Espíritu de Cristo se alejó de Asia Menor y se fue ¿dónde? A Europa. Y estuvo en Europa el Espíritu de Cristo manifestado por medio de esos 5 mensajeros europeos, y estuvo allí llamando y juntando a sus escogidos. Luego el Espíritu de Cristo se alejó de Europa, y ¿hacia dónde voló? Voló a Norteamérica. Y estuvo en Norteamérica manifestado en su ángel mensajero, el reverendo William Marion Branham. Y allí estuvo manifestándose y llamando y juntando a sus escogidos de la séptima edad de la iglesia gentil. Luego que se va el mensajero, ya el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, tiene que buscar otro lugar. Porque si no tiene un mensajero, ¿qué va a estar haciendo en ese territorio? Porque el Espíritu de Cristo, para manifestarse, para obrar y llamar y juntar a sus escogidos en cada tiempo, tiene que tener al mensajero de ese tiempo. Él tiene que estar donde está el mensajero para tener el ministerio correspondiente a esa edad y a esa generación. Y ahora la pregunta es, ¿hacia dónde se habrá ido el Espíritu de Cristo? Se fue de Asia Menor a Europa, se fue de Europa a Norteamérica, y de Norteamérica se fue. ¿Hacia dónde se habrá ido? Miren, el precursor de la segunda venida de Cristo dijo en una ocasión: si Norteamérica hubiera recibido a Cristo, ¿y cómo iba a recibir a Cristo? Tenía que recibirlo manifestado en su ángel mensajero. Recibir a Cristo en su ministerio correspondiente a esa séptima edad por medio del séptimo ángel mensajero. Porque tenía que recibir a Cristo manifestado en su velo de carne, el séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil. Dice: si América hubiera recibido a Cristo, ya el milenio estaría sobre la tierra. Y si el milenio hubiera estado sobre la tierra en el tiempo del ministerio del séptimo ángel mensajero, ¿qué hubiera sucedido? Norteamérica con el pueblo hebreo hubieran estado a la cabeza del reino de este mundo, hubieran estado a la cabeza del reino de nuestro amado Señor Jesucristo, hubieran estado a la cabeza del glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero dice que América no recibió a Cristo, y por consiguiente la oportunidad de Norteamérica entrar al glorioso reino milenial y estar a la cabeza con el pueblo hebreo en ese glorioso reino milenial, esa oportunidad la perdió. Y por eso es que ahora encontramos que el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Marion Branham, habla acerca de los juicios divinos que han de caer sobre Norteamérica. Dice que caerán bombas atómicas. Dice que cuando él, en la séptima visión de las 7 visiones que tuvo, en esa visión dice que él escuchó una gran explosión, y dice que se dio
la media vuelta para ver y miró sobre Norteamérica. Como que no estaba en Norteamérica, ¿verdad? Porque tuvo que mirar hacia atrás. Si estaba en Norteamérica y miraba hacia atrás, quedaba mirando ¿para dónde? Para Europa. Porque Cristo viene caminando de Asia Menor, Europa. Si en Europa mira hacia atrás, ¿hacia dónde mira? Hacia Asia Menor. Y luego de Europa pasó a Norteamérica. Si estando en Norteamérica mira hacia atrás, está mirando ¿hacia dónde? Hacia Europa. Pero si ha mirado hacia atrás y ha visto a Norteamérica, es porque se encuentra en otro territorio. Ahora, en ese otro territorio, pues tiene que ser donde la manifestación de Cristo correspondiente al día postrero tiene que estar siendo llevada a cabo. Ahora recuerden que Dios, por medio de sus profetas, se refleja el programa que Él va a llevar a cabo en otras edades y en otras dispensaciones, y refleja lo que va a llevar a cabo por medio de otro o de otros profetas. Por ejemplo, en el rey David y en José y en otros profetas, Dios reflejó a Cristo. Se reflejó Cristo en su primera y en su segunda venida. Algunas personas podían pensar que era, por ejemplo, que era el rey David el que estaba diciendo de sí mismo: horadaron mis manos y mis pies. Pero era el Espíritu de Cristo que estaba en el rey David hablando esas cosas, y vinieron a cumplirse en toda su plenitud en Jesús. Y por eso es que cuando encontramos a un profeta diciendo algo y vemos que en su ministerio, en su vida terrenal, no se cumplió, es porque el Espíritu de Cristo estaba hablando de lo que realizaría en otro profeta, a través de otro profeta, y en otro tiempo y en otro territorio. Y por eso es que encontramos también que todo lo que Dios ha de realizar en este día postrero, en una nueva edad, la edad de la piedra angular, y en una nueva dispensación, la dispensación del reino, lo reflejó en el Antiguo Testamento por medio de sus profetas, lo reflejó también por medio de Jesús, y lo reflejó también por medio de los apóstoles, lo reflejó también por medio de el mensajero, lo reflejó también por medio de nuestro amado hermano Branham, el precursor de la segunda venida de Cristo. Quizás algunas personas pueden leer y ver cosas que fueron dichas que el precursor de la segunda venida de Cristo haría y no fueron hechas. Y cualquier persona puede decir: se fue sin hacer esas cosas. O estaba equivocado, o será que tendrá que regresar él literalmente para hacerlas, porque él dijo que las haría. Ahora, la explicación está en el caso del profeta Elías. El profeta Elías estuvo en la cueva del monte Sinaí, donde había estado el profeta Moisés, allá en el monte Sinaí, y escuchó la voz de Dios. Dios le habló y le preguntó: Elías, ¿qué tú haces aquí? Elías le dijo: he sentido un vivo celo por Jehová, y he aquí ahora han matado a todos los profetas de Jehová, y a mí me buscan para matarme. Así le habló Elías. Dios le habló a Elías, pasó un terremoto, pasó también un viento recio, pasó también un fuego, pero Dios no estaba ahí. Pero luego Elías escuchó un silbo apacible, y Elías salió de la cueva, y Dios le habló y le preguntó qué hacía allí él. Ahora Dios le dijo: Elías, regrésate por el camino que tú has venido aquí, y unge a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel, y a Eliseo por profeta en lugar tuyo. O sea, el sucesor de Elías sería ¿quién? Eliseo. Elías regresó hacia la tierra de Israel,
Y con el primero que se encontró fue con el último que Dios le dijo. Con el manto tocó a Eliseo, y Eliseo le dijo a Elías: Elías, mi Señor permite que yo me despida de mi familia y yo te seguiré. Espérame. Eliseo fue, tomó la yunta de bueyes, que era la última yunta de bueyes del grupo de las yuntas de bueyes que estaban arando. Parece que era un grupo de personas que estaban arando e iban arando, y cada uno tenía su yunta de bueyes, o sea que estaban muchas personas arando allí, y Eliseo tenía la yunta de bueyes de él y estaba arando con su arado en ese terreno. Pero cuando recibió el llamado de parte de Dios por medio del profeta Elías, ¿qué hizo? Mató los bueyes, los cocinó usando la leña del yugo, lo dio a la gente y después se fue. Se despidió de su familia y se fue con el profeta Elías. No dejó nada, o sea, su trabajo, su oficio. Vean ustedes, si quería regresar ya no tenía bueyes con cara, ni arado con cara. Así es que él lo dejó todo por seguir al profeta Elías. Y sin embargo Eliseo no sabía que él sería el próximo profeta. Eliseo ni sabía que ya Dios le había dicho a Elías que el sucesor de Elías sería Eliseo. Y ahora viene Eliseo y sigue a Elías y ve todas las cosas que Dios hace por medio del profeta Elías. Le sirve Eliseo a Elías fielmente en todas las cosas que tenía que llevar a cabo. El profeta era su ayudante, y luego, cuando ya había llegado el tiempo para el profeta Elías irse, todavía no había ungido a Asael por rey de Siria, ni tampoco había ungido a Jehú por rey de Israel. Y el día que tenía que irse, camina Elías rumbo a Jericó. Le dice a Eliseo: Dios me ha dicho que vaya a Jericó, quédate aquí. Eliseo le dice: no te dejaré, donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. Le dicen los hijos de los profetas allí: Eliseo, ¿sabes que hoy se va tu Señor? Dios se lleva a tu Señor. Eliseo dice: ya yo lo sé. Guarden silencio, no tengo tiempo para escucharlos. Ya eso yo lo sé. Fue Elías a Jericó y fue Eliseo con Elías. Luego, estando allí en Jericó, le dicen los hijos de los profetas en Jericó: Eliseo, tú sabes, ¿estás enterado que hoy Dios se lleva a tu Señor, a Elías? Sí, ya yo lo sé. Guarden silencio. Eliseo permanece fiel a Elías aún en el momento en que Elías ya tenía que irse. No se quería despedir de Elías. Las despedidas son tristes, y en este caso más triste para Eliseo. Y Elías le dice: Eliseo, quédate aquí en Jericó, quédate aquí con los hijos de los profetas, los cuales pues amaban mucho a Elías, y por consiguiente amaban mucho a Eliseo también. Y Eliseo le dice: yo no te dejaré, donde quiera que tú vayas, yo voy a ir contigo. Elías entonces le dice: mira, tengo que ir al otro lado del Jordán, porque allá Dios me ordena que vaya. Elías se va hacia el Jordán para pasar. No hay ni un botecito que lo pase al otro lado. Y allí está Elías y está Eliseo con él. Eliseo puede mirar, no ve ni un botecito, y ¿cómo vamos a pasar al otro lado? ¿Y qué si Eliseo no sabía nadar? Ahí se le acababa
como decimos nosotros, la gasolina a Eliseo. Pero ¿qué hizo Elías? Tomó su manto, tipo de la palabra, como la vara de Moisés, tipo de la palabra. Tomó su manto, hirió las aguas, se abrieron y pasaron en seco. Y luego que pasaron en seco, las aguas nuevamente se juntaron y siguió corriendo el río. Elías le dice a Eliseo: Eliseo, pide lo que tú quieras y te será concedido. Antes de que yo me vaya, Eliseo le dice: pues yo lo que quiero es una sola cosa, pero lo que quiero, esa sola cosa es doble. Yo quiero que una doble porción del Espíritu que está en ti venga sobre mí. Vean ustedes, Eliseo había sido ordenado por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser profeta sucesor del profeta Elías. Por lo tanto, lo que estaba en el corazón y la mente de Eliseo, ven ustedes, no era ser multimillonario aquí en la tierra, no era tampoco ser rey de Israel, era una doble porción del Espíritu que estaba en Elías para ser el profeta sucesor del profeta Elías. Elías le dice: cosa difícil tú has pedido. ¿Y por qué eso es difícil? Miren, más fácil es el multimillonario, que Eliseo hubiera dicho que quería ser multimillonario o ser rey de Israel, que ser un profeta. O sea, pedir una doble porción significaba ser el profeta sucesor de Elías con una doble porción. Pero por cuanto Dios lo había predestinado para ser ese profeta, y Dios le había dicho a Elías que ese sería su precursor, pues de seguro Elías se alegró. Le dijo: cosa difícil tú has pedido, pero te será concedido eso si tú me ves cuando yo sea llevado, cuando yo sea quitado de en medio de ti. Así es que Elías se puso muy contento en ver que su hijo espiritual tenía en su corazón como primero el programa de Dios, y tenía en su corazón continuar la obra del profeta Elías. Porque hay personas que trabajan mientras está viva la persona, pero se muere y ya se murió y ya no siguen trabajando en esa labor que estaba ordenada por Dios para ese hombre. Ahora, el sucesor del profeta Elías, Eliseo, tenía en su corazón, vean ustedes, que continuara ese ministerio de Elías aquí en la tierra. Y tenía que tener un velo de carne, y ese velo de carne era Eliseo. Cuando iban caminando e iban hablando, un carro de fuego, un platillo volador se llevó al profeta Elías. Y Eliseo lloró amargamente porque su Señor se había ido. Carro de Israel, se han llevado a mi padre espiritual. Padre mío, Padre mío. ¿Cómo se sentiría? Se sentiría seguro más triste que cuando muere el padre terrenal. Ahora Eliseo queda muy triste. Elías se fue en ese carro de fuego para no ver muerte, y Eliseo queda muy triste. Toma el manto de Elías, un hermoso recuerdo del profeta Elías, lo agarra bien. De seguro piensa: me dejó su manto. Es como cuando un familiar querido se va, aunque le deje un pañuelito a uno de recuerdo, uno se queda pues con un recuerdito o una foto. Y cuando dejan pues una camisa o una chaqueta, si es el papá el que se va, o si es el esposo el que se va, la esposa algunas veces la coloca en la cama y duerme con esa camisa ahí al lado, y siente pues
que ahí está alguna prenda que es de su esposo. Ahora Eliseo se quedó con el manto de Elías. Y el manto de Elías representaba ¿qué? La palabra de Dios. Ahora viene Eliseo, aunque triste, para ir al otro lado del Jordán. Ir al otro lado sería ir a Jericó de nuevo. Y cuando llega al lugar del Jordán, las aguas están allí. Y no se iba a ir Elías nadando. Él, vean ustedes, hizo lo que había visto, lo había aprendido. Agarró el manto de Elías, lo levantó y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Hirió las aguas y se abrieron también. Se puso muy contento. Se dio cuenta que el espíritu de Elías había regresado en una doble porción sobre él. Los hijos de los profetas, cuando vieron eso, dijeron: el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo. Y esa fue la segunda ocasión en que el espíritu de Elías, el ministerio de Elías, estuvo en la tierra manifestado. Vean ustedes cómo el espíritu de Elías regresó a la tierra por segunda ocasión. El espíritu ministerial es el ministerio, pero el velo de carne se llamaba ¿cómo? Eliseo. Y por medio del profeta Eliseo, Hazael fue ungido por rey. Fue hablada la palabra para que fuera rey. Eliseo estuvo hablando con Hazael todas estas cosas, y vino a ser Hazael rey de Siria. Luego envió a un joven de los hijos de los profetas, porque los hijos de los profetas, que era un grupo que había establecido el profeta Samuel, servían a los profetas de Dios cuando Dios enviaba un profeta. Esas eran las personas que ayudaban mucho a los profetas, los escondían, los cuidaban y les proveían facilidades económicas y también para hospedaje y todas estas cosas, y así por el estilo. Y encontramos que Eliseo tomó una botija de aceite y le dijo a uno de los hijos de los profetas, un joven, le dijo: ve donde están los príncipes y busca allí, mira allí, uno que se llama Jehú. Lo llamas aparte, le dices lo que Dios ha dicho, le dices así que será él el rey de Israel, y derramarás esta botija de aceite sobre él. Y luego sales corriendo. Así hizo este hijo de los profetas, y así fue ungido Jehú por rey de Israel. Vean ustedes, Dios le dijo a Elías: te unges a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel, y a Eliseo por profeta en lugar tuyo. Y solamente pudo llevar a cabo la obra de ungir a Eliseo por profeta en lugar suyo, pero el ministerio que estaba en Elías pasó a Eliseo y continuó la obra. La obra de Elías continuó en Eliseo y ungió a Hazael por rey de Siria y a Jehú por rey de Israel. Y saben ustedes una cosa, que para el ministerio de Elías, la obra de Dios por medio del ministerio de Elías llega hasta el día postrero. Por lo tanto, tendrá unos cuantos velos de carne a través de los cuales se estará cumpliendo la obra correspondiente al ministerio de Elías para diferentes tiempos, edades y dispensaciones. Ese es el ministerio que pasa por 3 dispensaciones, como también el ministerio, vean ustedes, de Cristo. Ahora veamos cómo para la tercera ocasión del ministerio de Elías encontramos que estaba la promesa que vendría Elías como precursor de la primera venida de Cristo, y allí apareció Juan el Bautista, un hombre ungido con el espíritu de Elías, un hombre con el ministerio de Elías por
tercera ocasión manifestado para cumplir la obra de precursar la primera venida de Cristo. Cristo dijo acerca de Juan el Bautista: él es aquel Elías que había de venir. San Juan capítulo 11 y verso 14. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. San Mateo capítulo 11 verso 14, y también en San Mateo capítulo 17 verso 11 al 13. Dice: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas yo os digo que ya Elías vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Juan el Bautista era el Elías que había de venir para precursar la primera venida de Cristo, y Cristo dio testimonio de que Juan era ese Elías. Fue el ministerio de Elías manifestado por tercera ocasión en un nuevo profeta, en un nuevo velo de carne. El velo de carne no tiene que llamarse del nombre del ministerio. El velo de carne tiene que llamarse del nombre que su padre le haya colocado cuando lo inscribió. Pero el ministerio siempre se llamará del nombre del primer profeta en donde estuvo ese ministerio. Y ahora, para el día posterior, para precursar la segunda venida de Cristo, encontramos que también está la promesa que Elías vendrá antes del día grande y terrible de Jehová, o sea, antes del séptimo milenio, en donde los juicios divinos caerán sobre la tierra y en donde la gran tribulación será manifestada. Elías tiene que estar como precursor de la segunda venida de Cristo. Y ya Elías vino en su cuarta manifestación, y fue el reverendo William Marion Branham. El nombre de la persona pues se llamaba del nombre, tenía el nombre que le pusieron cuando nació, pero el nombre del ministerio era Elías. Era el ministerio de Elías en su cuarta manifestación, y las cosas correspondientes al ministerio de Elías para el tiempo en que fue manifestado por cuarta ocasión fueron llevadas a cabo, y está prometido para ser manifestado por quinta ocasión en una nueva dispensación, la dispensación del reino, y en una nueva edad, la edad de la piedra angular, y en un nuevo mensajero, el ángel del Señor Jesucristo. Será el espíritu de Elías viniendo nuevamente, manifestado nuevamente para cumplir todas las cosas que están prometidas que hará Elías en el día postrero, en su quinta manifestación. Y las cosas que fueron dichas que haría Elías y no fueron hechas, serán hechas en la quinta manifestación, porque no hay otra manifestación de Elías, solamente 5 manifestaciones, y estamos viviendo en el tiempo de la quinta manifestación. Ya las otras 4 han transcurrido, ya han pasado. Y cosas que fueron dichas que haría Elías y no fueron hechas por el cuarto Elías, y todos esperaban que fueran hechas por el cuarto Elías, serán hechas en la quinta manifestación de Elías. En esa manifestación del Espíritu de Cristo, a través de su ángel mensajero, operando el ministerio de Elías por quinta vez, y operando también el ministerio de Moisés por segunda vez. El ministerio de Moisés pasa de la dispensación de la ley a la dispensación del reino en el día postrero. El ministerio de Elías pasa, vean ustedes, de la dispensación de la ley a la dispensación de la gracia, y de la dispensación de la gracia, donde estuvo en el séptimo ángel mensajero, pasa a la dispensación del reino en el ángel del Señor Jesucristo. Todo ministerio prometido para el día postrero tiene que ser cumplido en el ángel del Señor Jesucristo, que es el velo de carne para la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo en el día postrero, con sus ángeles, y sus ángeles son los ministerios de Moisés y Elías viniendo con el mensaje de la gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos sus escogidos
en el día postrero. Y toda promesa que haya sido hecha para ser cumplida en el día postrero será cumplida por medio del ministerio de Cristo y de Moisés y de Elías en el ángel del Señor Jesucristo. Pero el ángel del Señor Jesucristo ni será Elías, ni será Moisés, ni será Jesús. El ángel del Señor Jesucristo es el profeta de la dispensación del reino, enviado con el mensaje del evangelio del reino en la dispensación del reino en el día postrero. Si le añadimos al calendario 2 años de atraso que tiene, ya estamos en el día postrero. Y el ministerio para el día postrero es el ministerio de Cristo por medio de su ángel mensajero, operando los ministerios de Moisés, de Jesús y de Elías en su ángel mensajero. Y ahora, ¿cuál es el territorio para esta manifestación tan grande que ha sido prometida en la Escritura? En donde se cumplirá la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, y en donde Cristo pagará a cada uno conforme a sus obras, en donde el Hijo del Hombre en su venida con sus ángeles pagará a cada uno conforme a sus obras. Pues así está prometido en San Mateo capítulo 16, verso 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y en Apocalipsis capítulo 12 también confirma esta verdad. Dice, capítulo 22, verso 12, dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Es la venida de Cristo, la venida del ángel del pacto, la venida de Jesucristo, que es Espíritu Santo en su ángel mensajero, manifestando el ministerio de Jesús, el ministerio de Elías y el ministerio de Moisés. Estos tres grandes ministerios, vean ustedes cómo pasan de dispensación en dispensación. El mismo Espíritu que estaba en Cristo había estado en los profetas del Antiguo Testamento, luego estuvo en Cristo, luego estuvo en los apóstoles, luego estuvo en los 7 ángeles mensajeros, y luego en el día postrero estaría en su ángel mensajero. El mismo Espíritu de Cristo pasando de una a otra dispensación hasta llegar a la dispensación del reino y estar en el ángel mensajero del Señor Jesucristo, y manifestar los ministerios también de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez. Ahora ya esa manifestación no puede ser en Asia Menor, porque ya hubo una manifestación en Asia Menor por medio de San Pablo. Tampoco puede ser en Europa, porque allí ya hubo 5 manifestaciones del Espíritu de Cristo en el Espíritu Santo por medio de 5 ángeles mensajeros. Tampoco puede ser en Norteamérica, porque ya allí Cristo en Espíritu Santo tuvo su manifestación por medio del reverendo William Marion Branham, el precursor de la segunda venida de Cristo. Solamente queda un territorio en el oeste, o sea en el occidente, y es la América Latina y el Caribe. Y ese es el territorio para esta manifestación tan grande y poderosa que Cristo ha prometido para el día postrero. Y ahí es donde Él envía su ángel mensajero y lo unge con su Espíritu Santo, y manifiesta en Él los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez, para el cumplimiento de su promesa correspondiente al día postrero. Ahora hemos visto el territorio, y ahora, así como Cristo dijo: el que recibe a uno de estos mis pequeñitos, a un niño de estos, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Ahora miren la forma de recibir a Cristo de edad en edad, recibiendo al mensajero que le envía en cada edad. El que recibe a profeta en nombre de profeta, recompensa de profeta recibe. Eso lo dice Cristo en San Mateo capítulo 10, verso 40 al 41. Ahora vean cuál será la recompensa para la América Latina y el Caribe. Ahora, en las edades pasadas encontramos que Cristo envió cada uno de estos ángeles mensajeros, pero
ninguno de los territorios donde estuvo Cristo manifestado a través del ángel mensajero de cada edad, ninguno de esos territorios como nación, ninguno lo recibió. Solamente lo recibieron los escogidos. Y ahora encontramos que en este tiempo final nos encontramos en la América Latina y el Caribe, el territorio de la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo, con la gran voz de trompeta y con sus ángeles para llamar y juntar a todos sus escogidos. Por eso ha colocado sus escogidos del día postrero en la América Latina y el Caribe, y Él llena la edad de la piedra angular con latinoamericanos y caribeños. Llena el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo con latinoamericanos y caribeños, y le da a comer del maná escondido en el lugar santísimo de su templo espiritual. Le da a comer del mensaje del evangelio del reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La boca de Dios son los profetas de Dios. La boca de Dios para las edades fueron los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Y para el día postrero, la boca del Señor es el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Y de su boca saldrá el mensaje de Cristo, la palabra de Dios, el alimento espiritual para el alma de cada uno de los latinoamericanos y caribeños. El alimento espiritual para la iglesia del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. De la boca de ese ángel mensajero saldrá el mensaje de la segunda venida de Cristo, el mensaje del evangelio del reino que revela el misterio de la segunda venida de Cristo con sus ángeles en el día postrero, llamando y juntando a sus escogidos con gran voz de trompeta. Es en la edad de la piedra angular donde son llamados y juntados los escogidos en el día postrero. Y el territorio de esta manifestación es la América Latina y el Caribe. Así es que la bendición que le ha tocado a la América Latina y al Caribe es la más grande de todos los tiempos y es la que está en vigencia en la actualidad. Así es que si la América Latina y el Caribe recibe a Cristo manifestado en el día postrero en su manifestación final, entrará al glorioso reino milenial. Por eso también oramos por la América Latina y el Caribe, para que Dios bendiga a la América Latina y el Caribe y le abra el entendimiento y el corazón a los latinoamericanos y caribeños para que puedan comprender el programa divino correspondiente a este tiempo final. Y Dios llame y junte a todos sus escogidos en la América Latina y el Caribe, y también el resto de las personas que tienen sus nombres escritas en el libro de la vida, en esa sección que también Dios les hable al corazón. Y Dios obre en la América Latina y el Caribe y la bendiga, dándole la oportunidad y privilegio de entrar al glorioso reino milenial de Cristo, para que así no sufra más la América Latina y el Caribe con todos estos problemas que tiene en la actualidad y que ha tenido por tantos cientos de años, porque el reino milenial de Cristo será de bendición. Será de bendición estar allí, en ese glorioso reino. Cristo reinará desde Israel, desde Jerusalén, donde está su trono, el trono de David. Y desde allí, Él gobernará por 1000 años todo el planeta Tierra. Jerusalén será la capital del mundo. Y el territorio de Israel será el Distrito Federal. Y la América Latina tendrá una bendición grande en ese glorioso reino, porque este es el territorio donde Dios está manifestándose en este día postrero y donde Dios tiene sus escogidos del día postrero, de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino. Y luego le toca la bendición al pueblo hebreo. Ahora vean cómo es que le llega la bendición a la América Latina y al Caribe, porque el que recibe a profeta en nombre de profeta, recompensa de profeta recibe. Y ahora podemos ver que el único territorio donde se está recibiendo un mensaje
correspondiente al día postrero es la América Latina y el Caribe. Y es el tiempo en donde está en vigencia ese mensaje y ese mensajero. O sea que es la América Latina y el Caribe el territorio donde está en tiempo presente en el programa divino. Está viviendo el tiempo presente del programa divino y está recibiendo la palabra de Dios correspondiente a este día postrero, para así recibir la recompensa de profeta, recibir la bendición de entrar al glorioso reino milenial de Cristo y recibir las bendiciones del reino milenial. Ahora podemos ver que en la América Latina y el Caribe están los escogidos de Dios de la edad de la piedra angular para la dispensación del reino, y por eso es que está siendo llena la edad de la piedra angular y la dispensación del reino de latinoamericanos y caribeños. Y cuando estemos en el glorioso reino milenial de Cristo, no se sorprendan que veamos tantos y tantos latinoamericanos y caribeños que no se sabe si el grupo mayor será latinoamericanos y caribeños. Así es que podemos ir pensando que la comunidad latinoamericana y caribeña será la comunidad mayor en el reino milenial. Pues es la comunidad que ha estado, está y estará luchando y trabajando para la restauración del reino de David, con el hijo de David sentándose sobre el trono de David en Israel, para gobernar sobre el planeta Tierra completo. Así es que el apoyo grande, el apoyo mayor para la restauración de ese reino en medio del pueblo hebreo lo da el pueblo latinoamericano y caribeño. Estamos en la etapa de la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino, trabajando en todo el programa divino correspondiente a la restauración del reino de Dios en medio del pueblo hebreo, para que el trono de David que está vacío esté ocupado por el Mesías, el Cristo, y así Cristo reine sobre el pueblo hebreo y sobre todos los gentiles también. Y siendo que los latinoamericanos son los que en el día postrero estarían brazo a brazo con Cristo trabajando en esta labor, serán también los más bendecidos en ese glorioso reino milenial. Ahora hemos visto la recompensa de profeta para el pueblo latinoamericano y caribeño, y sobre todo para los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, y luego en los otros también en el libro de la vida, en esa otra sección. Así es que deseamos que Dios le permita a los latinoamericanos y caribeños que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida entrar al glorioso reino milenial de Cristo. Y los escogidos, los primogénitos que tienen sus nombres en la sección del libro de la vida del Cordero, también todos entraremos a ese glorioso reino milenial de Cristo. Entraremos como reyes y sacerdotes y viviremos con Cristo como reyes y como sacerdotes. O sea que tendremos ese privilegio grande de parte de nuestro amado Señor Jesucristo. La recompensa del Hijo del Hombre con sus ángeles. Ese es nuestro tema, alrededor del cual estamos hablando, y hemos visto la parte que le ha tocado a los latinoamericanos y caribeños en la recompensa del Hijo del Hombre con sus ángeles. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche dándoles testimonio de la recompensa del Hijo del Hombre con sus ángeles. Él dice que viene con sus ángeles y recompensará a cada uno conforme a sus obras. Esta recompensa viene para individuos, para ciudades,
para naciones y para continentes. Por lo tanto, habrá continentes que no podrán entrar y naciones que no podrán entrar al glorioso reino milenial. En su récord estará que se levantaron en contra o de la iglesia del Señor Jesucristo o del pueblo hebreo. Así es que eso lo vamos a dejar quietecito ahí, porque en esta parte de la recompensa del Hijo del Hombre con sus ángeles, hoy no hemos hablado acerca de las que no entrarán, sino de las que entrarán. Y por eso hemos estado hablando de la América Latina y el Caribe, que tiene unas cuantas naciones, el continente latinoamericano y caribeño, y esperamos que todas las naciones latinoamericanas y caribeñas entren, y para entrar tienen que recibir el mensaje, y para recibir el mensaje alguien se lo tiene que llevar. ¿Dónde están las personas que le van a llevar el mensaje? ¿Quiénes serán? Aquí estamos, porque amamos a la América Latina y el Caribe con sus habitantes, y queremos tener, como diríamos, queremos tener allí la mayoría en el glorioso reino milenial. Queremos tener el número más grande, que el número más grande de habitantes allí sea de latinoamericanos y caribeños. ¿Y será imposible eso? No será imposible. Tenemos los latinoamericanos y caribeños aquí en la tierra en la actualidad. Tenemos el mensaje para dárselo, y tenemos la bendición de Cristo en la América Latina y el Caribe. Y si la América Latina y el Caribe recibe a Cristo en este día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, el milenio será establecido en la tierra. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes dándoles testimonio de esta recompensa, la recompensa del Hijo del Hombre con sus ángeles. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y adelante, amando a Cristo con todo vuestro corazón y trabajando en su obra, para que muchos latinoamericanos y caribeños reciban la palabra de Dios, escuchen la voz de Dios, y la América Latina y el Caribe entre al reino milenial de Jesucristo, nuestro Salvador. Ese es el deseo de nuestra alma para toda la América Latina y el Caribe. Ese es el deseo de mi alma, el deseo del alma de Miguel, el deseo del alma de todos los ministros, y el deseo del alma de cada uno de ustedes también. Que Dios nos ayude y nos use grandemente en su obra para llevar el mensaje, y que les abra el entendimiento a todos los latinoamericanos y caribeños para recibirlo, y nos prepare a nosotros para ser transformados y raptados e ir a la cena de las bodas del Cordero, y prepare la América Latina y el Caribe para su entrada al glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Muchas gracias por vuestra amable atención, y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros el reverendo Miguel Bermúdez Marín para continuar.